¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Sé que muchos que conocen la palabra de Dios o muchos que dicen ser cristianos no están viendo la gloria de Dios porque van de fracaso en fracaso, de deuda en deuda, ¿sí? De problema en problema. Pero la palabra de Dios dice lo contrario, dice que iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La Biblia nos enseña lo que dejó escrito el Espíritu Santo para que tú y yo veamos la gloria de Dios. ¿Y cuál es la solución? Perseverar con Jesucristo. Escucha, perseverar. Sé que muchos de ustedes perseveran en el trabajo, muchos de ustedes perseveran en las ventas, muchos perseveran en la universidad, muchos perseveran en el colegio, muchos perseveran en la unión con una pareja, muchos perseveran en muchas actividades del día a día. Pero te pregunto hoy, ¿tú estás perseverando en las cosas de Cristo? En tu trabajo te regañan, te llaman la atención, te mandan un memorando, te suspenden y te toca seguir yendo al trabajo luego. ¿Sí? Te toca seguir hablando con tu jefe, el que te exhortó o te regañó. Pero llegas a la iglesia, recibes una palabra de exhortación y te vas de la iglesia. Y lo más tremendo, murmurando de la iglesia, de los pastores y de las personas que van a la iglesia. No, el problema eres tú. El problema no son las cuatro paredes, el problema no son los pastores, el problema no es Jesucristo, el problema eres tú, que todavía no estás perseverando en las cosas de Dios. La palabra de Dios nos dice que nos dejemos exhortar para que permanezcamos firmes en la fe. Y muchos de ustedes no perseveran en Cristo porque la palabra nos enseña a que nos debemos o recibir esa exhortación. Yo no puedo ver la gloria de Dios si todavía estoy contaminado con las cosas del pecado. Yo no puedo ver la presencia de Jesucristo mientras hayan demonios en tu vida. Yo no puedo ver la presencia y la manifestación del Espíritu Santo cuando tú te estás deleitando en el pecado, cuando estás murmurando, cuando estás chismoseando, cuando estás haciendo cosas que aborrece Dios en esta tierra. Pero, ¿cuál es la clave? Perseverar en Jesucristo. Y lo dice la palabra en segunda de Juan capítulo 1 versículo 9. La palabra es muy clara donde dice: cualquiera que se extravía, escucha, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, yo te pregunto, tú dices que no necesitas ir a una iglesia, pero la palabra de Dios dice, y no dejándonos de congregar como muchos lo tienen por costumbre. La palabra es para que la obedezcamos, no para que extraigamos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Acá la palabra está siendo clara donde nos dice, el que se extravía es porque no está perseverando en la doctrina de Cristo. ¿Y qué es perseverar en la doctrina de Cristo? Someterme a lo que está escrito, ser semejante a Jesucristo, obedecer lo que dijo Jesucristo. Porque cuando tú y yo nos sometemos a Cristo y perseveramos en las cosas de Cristo, el Padre, el Hijo y el Verbo, que es Jesucristo, van a morar en nosotros. Por eso es que hay escasez, por eso es que hay angustia, por eso es que hay pobreza, por eso hay temor en todo momento en tu vida, porque no estás perseverando en Cristo Jesús. Hoy te digo de parte del Espíritu Santo, persevera en Cristo por encima de tu trabajo, por encima de tu relación con tu esposo o tu esposa, persevera por encima de la relación con tus hijos, persevera por encima de los compromisos que tengas, todo por encima. Coloca a Jesucristo. Tú perseveras en Cristo, vas a tener a Cristo. Perseveras en Cristo, vas a tener a Dios. Perseveras en Cristo, vas a tener al Espíritu Santo. Perseveras en Cristo y el cielo va a orar a tu favor. Yo te invito en el nombre de Jesús, persevera en Jesucristo y te digo que tu vida va a ser transformada y vas a perseverar eternamente en la nueva Jerusalén con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas bendiciones.